Muy buenos días chicos de tercero de secundaria y bienvenidos a una clase más de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar uno de los temas más importantes de la historia universal y me estoy refiriendo a la Revolución Francesa, este acontecimiento dado en el año 1789 y que marcó el final de la Edad Moderna para dar inicio a la Edad Contemporánea. Si quieres conocer un poco más acerca de este tema, quédate hasta el final del video. Cuídense mucho y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. La Revolución Francesa fue un acontecimiento que se desarrolló entre los años 1789 y 1799. Fue un proceso de luchas dirigida por la burguesía para acabar con el antiguo régimen y tomar el control del Estado. La burguesía aprovechó la difícil situación en la que vivía el pueblo francés para conseguir el apoyo necesario para esta revolución contra el antiguo régimen, que era feudal y absolutista. Cuando esto sucedía en Francia, en Inglaterra se desarrollaba la primera revolución industrial. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Número 1. La aguda crisis económica debida a los gastos militares. ¿Por qué se dieron estos gastos militares? Porque se desarrolló, por ejemplo, la Guerra de los 7 años, en donde Francia había enfrentado a Inglaterra, y también el apoyo que brindó Francia a la independencia de los Estados Unidos. Como también tenemos que mencionar aquí el despilfarro de la corte de Versalles, en donde vivía Luis XVI, donde también compartía espacio con su esposa María Antonieta, que era conocida como Madame Déficit por los gastos excesivos que realizaba en lujos, vestidos y peinados, entre otros. También tenemos que mencionar los fuertes impuestos que afectaban al pueblo o al tercer estado, o estado llano, que ya lo vamos a ver en unos instantes. Otra de las causas es el gobierno absolutista de Luis XVI, que recordemos era de la dinastía de los Borbones. También hay que agregar acá que la burguesía francesa estaba marginada del poder político, ya que poder económico poseía. Y por último tenemos la sociedad estamental, organizada en función de los intereses del tercer estado. Como hemos mencionado, una de las principales causas de la Revolución Francesa era la desigualdad social que existía en el sistema estamental del antiguo régimen. Este sistema estaba compuesto por tres estamentos o tres estados. Teníamos al primer estado, que estaba compuesto por el alto clero de la Iglesia Católica. Aunque era menos del 1% de la población, poseían grandes privilegios feudales, exoneraciones tributarias y judiciales. Además, eran propietarios de casi el 10% de las tierras de Francia. Luego teníamos al segundo estado. Estaba compuesto por los nobles y conformaban menos del 2% de la población. Conservaban también privilegios feudales como la exoneración de impuestos reales, mientras usufructuaban diversos tributos pagados por la población. Y en escala más baja teníamos al tercer estado. Constituían el 97% de la población francesa y a su vez estaba subdividida en tres grupos. Número 1, la burguesía, conformada por la clase media emergente, compuesta por comerciantes, manufactureros y profesionales como médicos y abogados. Muchos tenían riquezas y educación. Y la burguesía va a encabezar esta triada. Además, tenemos que recordar que la burguesía era el sector del tercer estado más relacionado con las ideas revolucionarias de la Ilustración. Número 2. Los artesanos, trabajadores de los talleres manufactureros de la ciudad. Eran proletarios con bajos ingresos y en condición de pobreza. Y número 3, teníamos a los campesinos. Estaban sometidos a la servidumbre, aunque también habían algunos libres en las villas. Compartían la base de la pirámide social en medio de la miseria y de la ignorancia. La marginación del tercer estado en la vida pública de Francia era inaceptable, en especial para la burguesía que buscaba igualdad, libertad y sobre todo fraternidad con los oprimidos.
Como podemos observar en esta línea de tiempo, tenemos aquí las etapas de la Revolución Francesa. En esta parte del tema solo vamos a trabajar lo que corresponde a la monarquía constitucional, de 1789 hasta el año 1792. Lo que corresponde a la República y posteriormente al Imperio Napoleónico lo vamos a ver en nuestras clases posteriores. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Francesa? Para empezar, tenemos que decir que en el contexto anterior a la Revolución Francesa, Francia se encontraba en bancarrota. Las guerras que impulsaron Luis XIV y Luis XV, así como el conflicto de los 7 años y el apoyo del rey Luis XVI a la independencia de los Estados Unidos, incrementaron los gastos fiscales del reino. En 1774 llegó al trono Luis XVI. El tesoro del reino estaba vacío y las deudas eran enormes. Era necesario establecer reformas, a pesar de la oposición de la nobleza y de la misma reina María Antonieta, hija de la emperatriz de Austria y apodada por el pueblo como Madame Déficit. Luis XVI convocó a expertos en finanzas de la burguesía para proponer reformas, Turgot, Necker y Calonne, pero cuando estos propusieron mayor libertad para la industria francesa o el pago de impuestos, fueron destituidos. En 1787 el crédito del país estaba nulo, los banqueros se negaron a hacer mayores préstamos y el Estado francés estaba en bancarrota. Además, un nuevo problema agravó la crisis, ya que en 1788 la cosecha había sido pésima, se extendía una sequía y los precios de los alimentos subían a saltos, pues la inflación llegó a un 65%. Entonces la burguesía aprovechó esta grave crisis para desatar la tormenta sobre el antiguo régimen, siguiendo la luz de una nueva ideología, una revolucionaria llamada la Ilustración. Por los motivos antes mencionados, el rey convocó a los Estados Generales en 1789. Es así como los 3 estados, con el fin de buscar soluciones a la crisis económica, asisten a esta reunión. El clero y la nobleza buscaron que se mantenga el voto por estado. El tercer estado pedía el voto por persona, ya que eran las mayorías. Esta asamblea fracasó por no llegar a acuerdos sobre el sistema de votación. Es así como el tercer estado se reúne en la sala del juego de la pelota, que era como una especie de cancha de tenis de la época, y jura no separarse hasta dar una constitución para Francia. Es así como se forma la Asamblea Nacional en 1789. Le tiers-État, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux 3 ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, Monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Ouvrez les menus dans les yeux! Ouvrez! Renforçons les grilles! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Oui, il a raison! Au jeu de paume! Allez, assez joué dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence!
faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Inicialmente la Asamblea Nacional estuvo presidida por Bailly y luego por Mirabeau. Esta duró poco, desde el 27 de junio hasta el 7 de julio de 1789, pues los diputados representantes de los tres estados proclamaron la Asamblea Constituyente para redactar una constitución. El rey Luis XVI intentaba concentrar tropas al interior de París para trasladarlas a Versalles, donde se reunía la Asamblea. Corrió el rumor de que se pretendía disolver la Asamblea y que Necker había sido apresado en la cárcel de la Bastilla. Esto originó revueltas urbanas en París que se encaminaron hacia la prisión de la Bastilla, la cual fue violentamente asaltada por las turbas el 14 de julio de 1789, y esto simbolizó el inicio de la Revolución Francesa. La Bastilla se convirtió en un símbolo de todo lo decadente y despreciable del antiguo régimen. Tras la toma de la Bastilla se inicia el Gran Miedo, un periodo en el cual se desataron saqueos a monasterios y casas haciendas. Mucha gente fue asesinada. Entre tanto, la Asamblea abolía el 4 de agosto de 1789 los derechos feudales y la servidumbre. Se dio por canceladas las deudas feudales, el diezmo de la Iglesia y en especial la exoneración tributaria del clero y la nobleza. Para evitar un mayor desborde social por parte del campesinado, la gran burguesía crea la Guardia Nacional como un elemento represivo ante la ola de protestas.
El 27 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración comienza diciendo que todos los hombres nacían y permanecían igual ante la ley y que ésta era igual para todos. Lo primero que pretendía la burguesía francesa es romper con la desigualdad formal o legal de la pirámide estamental del antiguo régimen, en la que se fundaban los privilegios feudales. Luego se enuncian las libertades burguesas como la libre expresión, la libertad de prensa, de religión y de conciencia. Pero sin embargo, mucho de lo anterior en el contexto francés va a seguir manteniéndose igual, como en el caso de la decadente situación del campesinado francés. Y como alguien comentaba en la época, todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. En este contexto también se aprueba la Constitución de 1791, en la que el rey conserva su título, pero su poder queda reducido. Esta Constitución debía aplicar a través de una asamblea legislativa dirigida por la burguesía. El periodo de asamblea legislativa se dio entre los años 1791 y 1792 y se caracterizó por la aparición de los primeros partidos políticos, como por ejemplo los fuldenses o constitucionalistas, que eran defensores de la Constitución y de los poderes del rey, liderados por el marqués de Lafayette. Luego también teníamos a los girondinos o republicanos moderados, liderados por Brissot, defensores de una república federal. Y por último teníamos a los de la montaña o republicanos extremistas, que buscaban reformar la Constitución, suprimir los poderes del rey y establecer una república centralizada o unitaria. Este sector de los republicanos extremistas se dividía en los siguientes. Teníamos por un lado a los cordeleros, liderados por Marat y Danton, y a los jacobinos, liderados por Robespierre. En este contexto también hay que mencionar que Austria y Prusia apoyan a Luis XVI ante el peligro de la expansión de la revolución por toda Europa. Estos ejércitos de Austria y Prusia van a ser derrotados por el ejército revolucionario francés en la batalla de Valmy. Además, se descubre que Luis XVI estaba conspirando con Austria y Prusia para acabar la revolución y esto le va a costar muy caro. Se toma el Palacio de las Tullerías, donde el rey reposaba, y se captura al monarca como a su esposa María Antonieta. Se acuerda la abolición de la monarquía y se procede a realizar el juicio del rey y posteriormente la pena de muerte en la guillotina. Además, se anula la constitución monárquica para pasar posteriormente al periodo republicano, que lo vamos a estudiar en nuestra siguiente clase. Eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. ¡Pueblo! ¡Muero inocente! ¡Messieurs! Soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los hombres. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió de Molé hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Este Ave Maria, retribue servo tuo, vivifica me, et custodiam sermones tuos. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
sagrada.